En este vídeo voy a hablar sobre la sección tercera de los expedientes del título 6, Procedimiento y régimen jurídico, del capítulo 1, Procedimiento administrativo, del Real Decreto 2568-86 del 28 de noviembre, el ROF. Anteriormente he realizado el vídeo primero con la sección primera que trataba de las normas generales y el vídeo segundo que trataba sobre el registro de los documentos, que englobaba los artículos 151 al 162. Ahora continuamos con la sección tercera de los expedientes y comienza en su artículo 163. El 163 nos dice que la capacidad de obrar, la legitimación y la representación de los interesados ante las entidades locales se regulará por la legislación sobre procedimiento administrativo común, sobre la Ley PAC, la Ley 39/2015, de la que todo el rato estamos enlazando con estos artículos. El artículo 168 es un artículo que es equivalente al 70 de la Ley PAC, en el que nos dice su punto 1 que constituye el expediente el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Ojo con este artículo, porque es un artículo muy habitual en los exámenes y nos suelen confundir con las palabras que vienen detalladas. En muchos casos ponen antecedente y fundamento a la propuesta administrativa, al informe administrativo. Nos suelen confundir con este tipo de palabras. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta que un expediente, ¿qué es? Es un conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución, y así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. En el punto 2 nos dice que los expedientes se formarán mediante la agregación sucesiva de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, decretos y acuerdos y notificaciones se deban integrar. Y sus hojas, esto es lo que hay que tener en cuenta, sus hojas útiles serán rubricadas y foliadas por los funcionarios encargados de su tramitación. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que sean rubricadas y foliadas. El artículo 165 sería como el equivalente al artículo 54 de la Ley PAC, en lo que nos dice que cómo se iniciarán los expedientes. Pues los expedientes se iniciarán de oficio, cuando se trate de necesidades del servicio público o de exigir responsabilidades a los miembros o funcionarios de las corporaciones locales, y B, a instancia de parte, cuando se promueven para resolver pretensiones deducidas por los particulares. Ojo con este punto 2 también de este artículo 165, porque sale también bastante y nos dice que será cabecera, cabeza, pero bueno, así lo recordamos mejor, será cabeza del expediente en los primeros, es decir, en los de oficio, el acuerdo y orden de proceder. Tiene que haber un acuerdo para iniciar de oficio un expediente. Y en los segundos, es decir, a instancia de parte, la petición o solicitud decretada para su trámite. El artículo 166 nos dice que es similar al 56 de la Ley PAC. En su punto 1 nos dice: iniciado un procedimiento, la autoridad competente para resolverlo podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer si existiesen elementos de juicio suficientes para ello. El punto 2 nos dice que no se podrá dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables a los interesados o impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que si se inicia un procedimiento, una vez ya iniciado, si tenemos que tomar medidas provisionales, quien tiene que tomar esa decisión será el órgano competente para resolverlo, porque debe asegurar la eficacia de la resolución de ese procedimiento.
Y si ha sido antes de iniciar el procedimiento, esas medidas provisionales deberá tomarlo el órgano que instruye ese procedimiento. El artículo 167, similar al 72 de la Ley PAC, nos dice que la tramitación de los expedientes se simplificará cuanto sea posible. En ningún caso podrán los funcionarios, ponencias o comisiones abstenerse de proponer ni la corporación de resolver a pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de preceptos legales. O sea que aquí nadie puede abstenerse de proponer en silencio, oscuridad e insuficiencia aplicables al caso. El artículo 168 nos dice que la exposición al público, anuncios, información, audiencia a los interesados, intervención jerárquica superior y demás garantías del procedimiento se sujetarán a las condiciones y plazos establecidos legalmente. El artículo 169 es como el 73 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Para el cómputo de todos los plazos estará lo dispuesto en la legislación del Estado reguladora del procedimiento. Otra vez lo mismo. El artículo 170 nos habla que cuando se hayan de desglosar documentos de los expedientes, se hará constar el hecho y se dejará copia autorizada por el jefe de la unidad administrativa correspondiente, en sustitución de aquellos. El artículo 171 nos dice que los expedientes o documentos originales solo podrán salir de las oficinas por alguna de estas causas. Son los expedientes o documentos originales. ¿Por qué causas? Pues lo indica aquí. A. Que soliciten mediante escrito su desglose quienes lo hubieran presentado cuando una vez hayan surtido los efectos consiguientes. B. Que hayan de enviarse a un organismo público en cumplimiento de trámites, o sea, en cumplimiento de esos trámites reglamentarios o para que caiga resolución definitiva. Y C. Que sean reclamados por los tribunales de justicia, es decir, que los documentos originales solo podrán salir de las oficinas si lo solicita alguien mediante escrito, aquellos que los hayan presentado, una vez que ya haya finalizado el procedimiento. B. Que vayan a enviarse a un organismo público para cumplir algunos trámites reglamentarios o para que recaiga resolución definitiva y necesitan ese expediente o ese documento. O C. Que sean reclamados por un tribunal de justicia. Solo en esos tres casos se podrán salir los documentos originales. Luego, en el punto 2 del artículo 171, nos dice que de todo documento original que se remita se dejará fotocopia o copia autorizada en el archivo. El artículo 172 nos dice que son la especialidad en los informes locales. De los expedientes informará el jefe de la dependencia a la que corresponda tramitarlos. De estos expedientes informará, hará ese informe el jefe de la dependencia, exponiendo los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que funde su criterio. Los informes administrativos, jurídicos o técnicos y los dictámenes de las juntas y comisiones se redactarán con sujeción a las disposiciones especiales que les sean aplicables y se ceñirán a las cuestiones señaladas en el decreto o acuerdo que los haya motivado. El artículo 173 trata de los informes de los funcionarios habilitados nacionales, como son el secretario y el interventor. Y nos dice en su punto 1 que será necesario el informe previo del secretario y además, en su caso del interventor o de quienes legalmente les sustituyan, para la adopción de los siguientes acuerdos. A. En aquellos supuestos en que así lo ordene el presidente de la corporación o cuando lo solicite un tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubiera de tratarse. Y B. Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial. Los informes que se emitan deberán señalar la legislación en cada caso aplicable y la adecuación a la misma de los acuerdos en proyecto. Para extendernos más
sobre los informes que debe de realizar el secretario vienen regulados en el artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018 y del interventor en el artículo 4.1 del mismo Real Decreto del 128/2018. Es decir, se debe de emitir un informe previo del secretario y, en el caso que sea económico, del interventor, cuando así lo ordene el presidente de la corporación o cuando lo solicite un tercio de sus miembros con una antelación suficiente, o cuando sean asuntos sobre materias que se necesita una mayoría especial, pues ya sea mayoría absoluta, de 2/3, de 3/5, que son ese tipo de mayorías. El artículo 174 nos dice que, sin perjuicio de los informes preceptivos que deba emitir el responsable de la Secretaría y el responsable de intervención, el presidente podrá solicitar otros informes o dictámenes cuando le estime necesario. Cuando los citados informes o dictámenes sean emitidos por funcionarios de la entidad, estos no podrán formular minuta ni percibir retribución específica por tal motivo, al margen de las previstas en el sistema retributivo de los funcionarios públicos. El artículo 175 nos dice cuál es el contenido de un informe. El contenido de un informe, para resolver los expedientes, se redactarán en la forma de propuesta de resolución y contendrán los extremos siguientes: enumeración clara y sucinta de los hechos, disposiciones legales aplicables y la alegación razonada de la doctrina, y los pronunciamientos que haya de contener la parte dispositiva. El artículo 176 nos dice que, una vez iniciado un expediente, las entidades locales están obligadas a resolverlos expresamente. No obstante lo anterior, se aplicará la legislación por lo que se refiere al silencio administrativo. El artículo 177 es muy de examen y nos dice que, conclusos los expedientes, se entregarán en la Secretaría de la Corporación, que, después de examinarlos, los someterá al presidente. Para que puedan incluirse en el orden del día de una sesión, los expedientes habrán de estar en poder de la Secretaría 3 días antes, por lo menos, del señalado para celebrarla. Se dejará copia certificada en el expediente de la resolución adoptada. El 178 nos dice que la caducidad de los expedientes administrativos se regirá por la legislación sobre procedimiento administrativo común, la Ley PAC. Y por último, el artículo 179 nos dice que los expedientes tramitados pasarán periódicamente al archivo y tendrán índice alfabético duplicado en que se exprese el asunto, número de folios y cuantos detalles se estimen convenientes. Y hasta aquí la parte de la sección tercera de la que hablábamos de los expedientes, muy importante y sobre todo muy preguntable en los exámenes. Bueno, pues hasta aquí.